Para esta, para esta configuración en la cual tenemos dos bloques, uno se encuentra sobre un plano horizontal y el otro se encuentra sobre un plano inclinado. Algo muy importante para poder analizar e identificar la diferencia o ejercitar el trazado de la fuerza normal. Sabemos nosotros que la fuerza normal deriva de perpendicular. Tenemos acá una superficie horizontal, por lo cual la fuerza normal es vertical, porque siempre tiene que formar 90 grados con dicha superficie. En esta otra situación está inclinada la superficie 37 grados en sentido horario, entonces la normal tiene que ser perpendicular a la superficie, por lo tanto también van a quedar inclinadas, o sea, no va a ser ni vertical ni horizontal, sino que va a formar 90 grados con la superficie de apoyo. Una de las primeras cosas importantes para analizar es el trazado del vector normal. Después tenemos la fuerza con que la Tierra atrae la masa, o sea, el peso de la masa. Esta masa se acelera oblicua y hacia abajo, pero voy a representar el peso, ya venía acá. El peso sabemos que siempre tiene una dirección vertical y hacia abajo, sentido hacia abajo, independientemente de que la masa esté sobre un plano inclinado o sobre un plano horizontal. Ahora voy a hacer el trazado de vuelta acá. La tensión del hilo, el hilo transmite la fuerza de un punto al otro, por lo tanto también la tensión del hilo ejerce fuerza a la masa 1 y a la masa 2. Y acá tenemos una fuerza de rozamiento opuesta al movimiento, y acá tenemos otra fuerza de rozamiento opuesta al movimiento. Vamos a representar como una masa puntual, como una partícula, la masa 1, y nos va a quedar práctico y más despejado para el vector normal, vector peso de la masa, vector tensión y vector fuerza de rozamiento. Si esta masa se acelera horizontal a la derecha, aunque no esté a escala, puedo hacer y trazar de un poquito mayor longitud la tensión, de manera de tener claro que la fuerza hacia la derecha es de mayor módulo que está hacia la izquierda. Entonces están desequilibradas, por lo tanto se acelera a la derecha. Después tenemos la masa 2, y para la masa 2 tenemos el peso de la masa, la normal, la tensión, y son colineales con igual sentido la fuerza de rozamiento. Vamos a trazar un sistema de ejes, uno paralelo al plano y otro perpendicular al mismo, de manera tal que nos permite proyectar y encontrar las componentes del peso. Esta es la componente del peso en el eje de las X, y esta es la componente del peso en el eje de las Y. ¿Por qué un sistema de eje? Porque nos permite trabajar con todas las fuerzas en una dirección y todas en otra dirección, y ambas direcciones son perpendiculares entre sí. Entonces no quedan fuerzas oblicuas o a diferentes grados de 90, quedan todas en 90 grados entre sí,
o 0 grados, bueno, o 180 también. Podríamos eliminar el vector peso de acá y trabajar con las componentes, que las componentes en simultáneo son equivalentes al peso. Ahora vamos a analizar los cálculos y vamos a empezar por el peso de la masa 1, masa por gravedad, peso de la masa 2, componente del peso en el eje X, que es el peso mg por el seno del ángulo, por lo cual queda, es el peso de esta masa que está sobre el plano inclinado, que es la masa 2, 5 kilogramos, por la aceleración gravitatoria, por el seno de el ángulo del plano inclinado, que son 37 grados. Peso en I, que es el peso también, m por g, multiplicado por el coseno de 37 grados. Entonces ahora sí podemos efectuar los cálculos. Nos va a quedar lo siguiente: 2 por 9,8 nos da 19,6 newton. 5 por 9,8, 49 newton. 5 por 9,8 por seno de 37 grados, 29,5 newton. Y 5 por 9,8 por coseno de 37 grados, 39,1 newton. Ahora podemos determinar la fuerza de rozamiento. Para determinar la fuerza de rozamiento, la definición de fuerza de rozamiento cinética, porque hay movimiento entre el bloque con respecto al plano, los bloques se mueven, las masas se mueven con respecto al plano, el rozamiento es cinético, el coeficiente de rozamiento es cinético por la fuerza normal. Para el bloque 1 tenemos el coeficiente de roce 0,20 por la normal. Ahora, el módulo de la normal es el mismo módulo que el peso, por eso se equilibran y se anulan entre sí. El peso de la masa 1 es 19,6 newton. La fuerza de rozamiento de la masa 2, coeficiente por normal, mu por normal, coeficiente de roce es el mismo, y la normal, cuidado, se equilibra con la componente del peso en el eje Y, que es esta, 39,1 newton. Sobre cada bloque se puede ejercer una fuerza normal de igual módulo o de diferente módulo. Tengo que tener mucha atención en esa parte. Da 3,9 newton y acá nos da 7,8 newton. Ahora bien, pasemos para este lado y vamos a hacer así. Cuando tenemos un sistema constituido por dos masas, vamos a lograr armar dos ecuaciones basadas en la ley fundamental de la dinámica, fuerza neta igual masa por aceleración. Para empezar por el bloque 1 tenemos hacia la derecha, que acelera la masa, es la de mayor, en realidad es la fuerza neta que acelera, pero la de mayor módulo es la tensión. Tensión menos fuerza de roce 1 es igual a masa 1 por aceleración. Para el bloque 2
tenemos acá la componente del peso en el eje de las X en el sentido del movimiento. Le atribuimos un signo positivo, negativo las que tienen sentidos opuestos. La tensión y la fuerza de rozamiento tienen sentidos opuestos a la componente del peso en el eje X, y sumamos estas dos ecuaciones. Al sumar estas dos ecuaciones tenemos la ventaja de que una tensión positiva y una negativa se cancela. Entonces empezamos por la componente en X, que es positiva, menos la fuerza de roce 1, menos 2, y acá sumamos masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración. Siempre estamos sumando todos los términos de la derecha y todos los términos de la izquierda. La componente del peso en el eje X, 29,5 newton. La fuerza de roce 1, 3,9 newton. La fuerza de roce 2, 7,8 newton. Aceleración sacamos de factor común porque en cada término que se manifiesta existe, y sumamos las masas, que nos da 12,57 kilogramos. Y ahora lo que hay que hacer es sencillamente las cuentas. 29,5 menos 3,9 menos 7,8 dividido 7, 2,5. Entonces la aceleración con la que se mueve la masa, el sistema, ambas masas en módulo, es 2,5 metros por segundo al cuadrado.